El proverbio del día, busquemos la sabiduría, comentario del proverbio 30 de bendición. Como acabamos de decir, este capítulo y el siguiente son un apéndice a los proverbios de Salomón, pero ambos se llaman expresamente oráculo profético, literalmente carga, término frecuente en la literatura profética, por lo que se tiene también como inspirados. Este capítulo fue escrito por alguien que lleva el nombre de Agur, hijo de Jaque. Tenemos aquí 1. Su profesión de fe, versículos 1 al 6. 2. Su oración, versículos 7 al 9. 3. Su aviso a los que perjudican a sus siervos, versículo 10. 4. 4 clases de mala gente, versículos 11 al 14. 5. 4 cosas que no se sacian, versículos 15 y 16. Y se añade a ello una severa pero justa amonestación a los hijos que se portan mal con sus padres, versículos 17. 6. 4 cosas inescrutables, versículos 18 a 20. 7. 4 cosas intolerables, versículos 21 a 23. 8. 4 cosas pequeñas pero sabias, versículos 24 al 28. 9. 4 cosas majestuosas, versículos 29 al 31. 10. Sobre la necesidad de ejercitar el dominio de sí mismo, versículos 32 al 33. Versículos 1 al 6. Agur significa colector, pero de ahí no se puede sacar ninguna conclusión para identificarle. Se nombra a Itiel y a Ucal como a 2 de sus alumnos. Según cierto rabino, se duplica el nombre de Itiel para mostrar una estima superior a la de Ucal. 3 son las cosas que aquí se propone Agur. 1. Humillarse a sí mismo antes de hacer profesión de su fe, hacer confesión de su ignorancia y en general de la debilidad de la pura razón humana cuando no es iluminada y gobernada por la fe. Cualquiera sea la opinión que los demás tengan de nosotros, debemos tener modesta, realista. Compárese con Romanos 12:3, opinión de nosotros mismos. Agur habla de sí mismo como de quien necesita una revelación que le dirija por los caminos de la verdad y la sabiduría. 6. Hombre natural, es decir, el que se guía por la luz de su naturaleza corrompida, sin haber nacido de nuevo, no capta las cosas que son del Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:14. 2. Ensalzar a Dios e implícitamente al Señor Jesucristo por todas las preguntas que expone en el versículo 4. Tiene por objeto mostrar que para tener el conocimiento del Santo, versículo 3b, haría falta subir al cielo. Compárese con Juan 3:13 y Efesios 4:8. El Señor Jesús bajó del cielo, volvió a subir y volverá a bajar por segunda vez. Las preguntas de este versículo esperan, por supuesto, una contestación negativa y se parecen a las que Dios hace a Job en los capítulos 38 y 39 del libro de Job. La última pregunta del versículo encierra cierto sarcasmo, como diciendo: si conoces bien el nombre del que hizo todas estas cosas, quizás sabrás también el nombre de sus familiares. Deducir de aquí, nota el traductor, un argumento a favor de la filiación divina de Jesucristo es olvidar las normas de una exégesis seria. 3. Asegurándonos de la verdad de la palabra de Dios y recomendándonosla. Versículos 5 y 6. Los alumnos de Agur esperaban ser instruidos por él en las cosas de Dios. Viene a decir él: yo no me siento competente para instruirlos en eso. Id a la palabra de Dios, porque toda palabra de Dios es pura, literalmente probada, acendrada, acrisolada, es la palabra de Yahvé. Leemos el Salmo 18:30
de donde Agur parece citar, por eso no se le puede añadir, quitar ni alterar. Versículo 6, pues dejaría de ser absolutamente fidedigna en su persona y en su palabra. Dios es escudo, segura protección para todos los que en Él se refugian. Versículos 7 al 9. Después de la confesión del credo de Agur, ahora viene su letanía, el prefacio a su oración. 2 cosas te pido, no me las niegues antes que muera. Versículo 7. Antes de ponernos a orar, bueno es considerar lo que necesitamos y qué cosas son las que tenemos que pedir a Dios. 2. La oración. Las 2 cosas que le pide a Dios son: A. Gracia para su alma, aparta de mi falsedad, literalmente vanidad y mentira, para vivir con rectitud. Es menester amar la verdad y la integridad sin dejarse engañar por las vanidades de la vida. B. Alimento conveniente para su cuerpo. No me des pobreza ni riqueza, concédeme mi diaria ración de pan. Compárese con Mateo 6:11 y Tito 6:8. Ruega contra los 2 extremos de la abundancia y de la miseria. Versículo 8b. Y presenta, versículo 9, buenas razones para ello. No sea que me sacie y te niegue, es decir, me olvide de que dependo de ti en todo. La prosperidad da paso al orgullo y al olvido de Dios, como si ya no se necesitase de Él. O que siendo pobre, mejor empobreciéndome, como en 20:13, hurte. La pobreza extrema tienta a la deshonestidad y a profanar el nombre de Dios. Éxodo 27. Ya sea jurando en falso, quejándose de la providencia de Dios, los cadáveres de los malhechores no habían de estar colgados durante toda la noche, pero antes de que se hiciese de noche, los cuervos le sacarían los ojos y los hijos del buitre devorarían el cadáver. 2. Una relación de algunas clases de personas especialmente abominables. A. Jóvenes rebeldes e ingratos que no quieren soportar el yugo de la obediencia y maldicen e insultan a sus padres. Versículo 11. B. Hipócritas presuntuosos. Versículo 12. Que se creen limpios cuando están llenos de inmundicia por dentro. Compárese con 16:2 y Levíticos 18:11. C. Orgullosos altivos. Versículo 13. Los párpados levantados en alto significaban el desprecio con que miran a sus semejantes, parecido a la frase mirar por encima del hombro. D. Codiciosos, insaciables, de dientes grandes, literalmente el mismo vocablo hebreo de Joel 1:6, como bestias de presa que abusan de su poder para explotar sin compasión a los desvalidos. Versículos 15 al 17. 1. Aunque Agur menciona 4 cosas que no se sacian, en realidad son 5, pues implícitamente dice lo mismo de la sanguijuela. Versículo 15, cuyas 2 hijas según Cohen son las 2 aberturas por las que la sanguijuela chupa la sangre. En el original hallamos 2 hijas, dame, por lo que puede entenderse de 2 maneras. A, como una exigencia según lo interpretan la mayoría de las versiones, y B, como los nombres de las 2 hijas. Sus 2 nombres iguales denotan idéntica disposición. 4 veces en este capítulo a 3 cosas se añade una cuarta. Compárese con Amós 1 y 2, donde 8 veces se añade a 3 pecados un cuarto, lo que tiene el significado de colmar la medida. 2. Las 4 cosas restantes aquí, versículo 16, son: A. El sepulcro hebreo Seol, morada de las sombras, que se va tragando a todos los que nacen sin devolver a ninguno, excepto al Señor. B. La matriz estéril, en el sentido de que no se sacia el deseo de la mujer de tener hijos
llegando a preferir la muerte a la esterilidad. Ver Génesis 30:1. C. La tierra sedienta de agua, puesto que el suelo depende del agua para ser fértil. Eso tiene especial significado en países donde el calor aprieta, como en Palestina. D. El fuego que codiciosamente se apodera de todo objeto combustible. Versículos 18 al 23. 1. Un relato de 4 cosas que son demasiado maravillosas para ser comprendidas, mejor dicho, no se pueden saber porque no dejan rastro visible de su acción. A. El rumbo y la rapidez del águila, aun cuando el vocablo es el mismo del versículo 17, donde significa buitre. B. Sobre la arena se puede descubrir el rastro de la culebra, pero no si se ha deslizado sobre una peña. C. La nave en el mar deja por un momento una estela de espuma que pronto desaparece. D. El rastro del hombre en una doncella suele entenderse comparándolo con el contexto del versículo 20. La interpretación rabínica difiere algún tanto en cuanto a B y D. Resulta misterioso el que una ave tan pesada como el buitre vuele por largo tiempo sin caerse, el que una serpiente pueda moverse rápidamente sin pies, y también es un gran misterio la procreación. 2. El versículo 20 tiene cierta semejanza con la cuarta de las cosas ocultas del versículo 19. Ambas encierran una especial iniquidad. El hombre que usa de todas sus malas artes para seducir y violar a una doncella es tan abominable como la adúltera que emplea todos los medios posibles para que su pecado permanezca oculto a los ojos de los demás. Come del fruto prohibido y se limpia la boca. Con todo descaro se opone incluso a su propia conciencia diciendo: no he hecho nada malo. Así es como grandes multitudes arruinan su alma, llamando bien al mal y acallando las convicciones con el intento de justificarse cada uno a sí mismo. 3. Un relato de 4 cosas que resultan intolerables, 4 clases de personas que perjudican de modo especial. A. El esclavo que llega a reinar, compárese con 19:10, caso que no era raro en la antigüedad. Ver Primera de Reyes 19:9 y siguientes, pues suele ser la persona más insolente e imperiosa. B. El necio que se sacia de pan, que llega a hacerse rico, compárese con el versículo 9 en su primera parte. C. La mujer aborrecida, literalmente, no es la soltera que ha tenido que esperar mucho tiempo a que alguien se enamore de ella, sino la esposa de un bígamo que la tiene en menor estima que a otra, como fue el caso de Jacob con Lea, Génesis 29:31. Cuando la desdeñada recupera el afecto de su marido, resulta desdeñoso. Tanto Lea como Raquel mostraron su recíproca rivalidad en los nombres que les ponían a sus hijos. D. La criada que ha conseguido de su señora que la hiciese heredera de toda su hacienda, se vuelve imperiosa, intolerable y hasta maliciosa, pues piensa constantemente que la dueña la escatima algo. Todos aquellos a quienes la providencia ha concedido o permitido prosperar desde bajos comienzos hasta los más altos puestos deben velar con diligencia contra el orgullo y la altivez. Versículos 24 al 28. 1. Después de haber enumerado 4 cosas que parecen grandes y sin embargo son despreciables, pasa ahora a enumerar 4 cosas que son pequeñas y sin embargo admirables.
grandes en miniatura. Estas 4 cosas nos enseñan a no admirar el volumen, la belleza o la fuerza, sino a juzgar a los hombres por su sabiduría, rectitud y laboriosidad. B. A admirar el poder y la sabiduría del Creador en los animalitos más viles e insignificantes, en una hormiga, lo mismo que en un elefante. C. A reprocharnos a nosotros mismos por no actuar en favor de nuestros verdaderos intereses con el mismo esfuerzo y la misma tenacidad que esos animalitos ponen para lo que les conviene. D. A no despreciar las cosas pequeñas de este mundo, pues dentro de un cuerpo pequeño puede habitar extraordinariamente sabiduría, ya sea por instinto como en los animalitos o por gracia como en las personas. 2. Las 4 cosas que en este apartado especifica Agur son a. Las hormigas tan pequeñas y al mismo tiempo tan fuertes, hábiles, laboriosas y organizadas. Compárese con 6, 7 y 8. Sin fuerza, literalmente no fuerte. Se les llama por comparación con otros animales, pero no es porque no tengan más que suficiente fuerza en comparación con su propio tamaño. B. Los damanes, de tamaño muy inferior al de los conejos y muy tímidos, pero que muestran un instinto extraordinario en el modo de construir sus nidos en las hendiduras de las rocas. C. Las langostas que carecen de rey o reina, de la que no carecen las abejas, y sin embargo van en bandadas como en regimientos, compárese con Joel 2:2 y siguientes, llegando a alcanzar tal número que llegan a oscurecer el sol y devorar en pocas horas todo el verde de una provincia entera. D. La araña o la lagartija, pues el vocablo hebreo puede significar ambas cosas, que se agarra con las manos literalmente, es decir, se le puede agarrar y hasta aplastar con la mano. Esta es la mejor versión que la de se sostiene con sus patas, pero no se ajusta ante la magnificencia de un suntuoso palacio. Habita en cualquier edificio. Si se trata de la araña, es de admirar la destreza, la exactitud y el ingenio que muestra al elaborar su tela. Versículos 29 al 33. 1. Enumeración de 4 cosas que son majestuosas en su andar. A. El león, rey de los animales, llamado aquí el más fuerte entre las bestias, que no altera su paso ni su marcha por miedo a nadie que pueda hacerle frente. B. El original dice no se puede asegurar de cierto el ceñido de lomos. Las versiones modernas identifican a este segundo animal no con el caballo sino con el gallo que se contonea delante de las gallinas. Matthew Henry, nota del traductor, siguiendo a la ave inglesa, lo traduce por galgo o lebrel, en inglés greyhound. C. El macho cabrío, que marcha al frente del rebaño con su barba y con la altiva mirada con que recibe a cualquier desconocido. D. El rey cuando marcha al frente de su ejército. De león hemos de aprender a no asustarnos ni amedrentarnos ante las dificultades. Del gallo, dignidad y presteza. Del macho cabrío, a velar por los que tengamos a nuestro cargo, y del rey, a tener nuestros hijos en sumisión con seriedad y afecto, y de todos ellos a caminar con dignidad. 2. Un aviso a dominar nuestro genio en todo tiempo y bajo cualquier provocación. Versículos 32 y 33. Hemos de humillarnos siempre que se nos acuse justamente de alguna falta, en lugar de insistir en nuestra inocencia o enaltecer nuestra posición.
mano a la boca, literalmente. Si hemos albergado el pensamiento de hacer algún mal, arrepintámonos y no dejemos que lo malamente pensado sea expresado al exterior, pues eso demuestra pleno consentimiento en el mal, provocando la ira. Con insinuaciones malévolas se causa contienda, de la misma manera que la violenta agitación de la crema de la leche produce cuajada, esto es, leche cortada, y al sonarse demasiado fuerte las narices puede provocar hemorragia. Los ánimos se ven calentados más y más cuando no se dominan las pasiones. Una palabra airada engendra otra, hasta que se acaba en una enemistad irreconciliable.